Información fresca de las negociaciones con el Fondo Monetario que tuvieron lugar en Europa, tanto en Roma, en la cumbre del G20, como informalmente también en la cumbre del clima en Glasgow. Es al cabo de una semana en la cual se tensó la relación con el Fondo Monetario y con Estados Unidos. Lo recorríamos el martes pasado en la boca del propio ministro de Economía, Martín Guzmán, hasta ahora incapaz de decir la frase, por ejemplo, el acuerdo lo firmó el Fondo Monetario con el gobierno de Mauricio Macri, la responsabilidad del programa fallido fue del Fondo Monetario, una serie de expresiones que ahora, hace 10 días, empezó a usar un viraje en la posición negociadora de Martín Guzmán que responde también a un endurecimiento del otro lado. Pero en el lapso de una semana, Argentina debió tolerar primero el latigazo diplomático que representó la declaración de Mark Stanley, el futuro embajador de Estados Unidos acá en la Argentina, que comparó a nuestro país con un colectivo destartalado, un bello bus turístico que no le funcionan las ruedas. Pero el viernes, después de eso, pocos días, a pocas horas de aquello, apareció Alejandro Werner. Alejandro Werner fue uno de los responsables de aquel crédito a Mauricio Macri, uno de los responsables de haberlo reforzado luego, 3 meses después, cuando se estaban violando los estatutos del fondo. Y el viernes, refiriéndose a la Argentina, dijo esto. I think the situation in Argentina is kind of invariant to an IMF program. Argentina is not going to pay the IMF. Argentina is not going to do good micro institutional policies. The best thing with an IMF program, we will have 4 months in which they pass one review, and that's kind of it. We will go back to arrears or quasi-arrears. At the end of the day, it's not going to be an instrument for good policies, and from the flow side, it's going to change anything. So to me, I think we're overplaying the IMF program because at most it's going to be a temporary band-aid to hold expectations and delay the run on banks for 4 months. Then everything will play out because you look at these guys, what are you going to expect from this government? Escenas de colonialismo explícito son las que se viven. Curiosa deriva la de este señor, Alejandro Werner, que era el jefe para América del Fondo Monetario cuando se firmó aquel programa fallido con Macri, el segundo también, y que fue corrido cuando asume Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario. Digo curiosa deriva porque Werner es argentino de nacimiento. Nació acá en la zona sur del conurbano bonaerense. Su padre, que era funcionario de Helbard, se exilió en México durante la dictadura y él desde allí, parapetado en el establishment financiero mexicano y el establishment político también, llega a Washington y se hace funcionario del FMI. Un halcón, un hombre del ala dura de los fiscalistas que siempre exigen ajustes, pero que ahora desembosadamente dice, ¿qué podés esperar de estos tipos? Refiriéndose al gobierno de signo contrario al que él asistió con ese megacrédito. Bueno, lo alucinante es que en el medio de esto, de esta hostilidad desde Washington, se conoció esta foto. La foto en la cual el gobierno cifraba sus máximas expectativas durante la gira del presidente por Europa y esa cara de feliz cumpleaños por parte de el canciller Santiago Cafiero y el propio mandatario, cuando todavía retumbaba la frase de Stanley, ¿no? Esto de es un colectivo al que no le funcionan las ruedas. Yo no sé si hacía falta tanto embelezamiento. No digo que Argentina esté en condiciones de romper lanzas con Washington, de plantarse en una posición antiimperialista sin dobleces, pero ni el realismo periférico de Carlos Escudé en los 90 sugería poner esta cara después de un desplante como el del futuro embajador, y mientras ocurría lo de Werner en el mismo foro, aunque en una sesión paralela. La verdad llama la atención y no está claro tampoco, hablando de realismo y de pragmatismo,
¿Cuál es la ventaja que obtiene de esta foto el gobierno argentino, siendo que hay del otro lado de vuelta tanta, pero tanta hostilidad? Lo muy curioso es que desde este lado del mostrador, o sea, desde el lado nuestro, desde el lado de los que se endeudaron al país en nombre nuestro, aparecen recetas de cómo debería encararse esta negociación con el Fondo Monetario y hasta una audacia mayor. Aparece el expresidente Mauricio Macri diciendo cómo debería negociarse ese acuerdo que él armó y que se le desmoronó antes de la conclusión de su mandato. Se la sabe todas, ¿no? Es como si el conductor de un auto chocara contra un árbol, se diera el volante, se pusiera en el asiento del acompañante y a las 2 cuadras, con el auto todo chocado, yendo al taller, le empezara a reprochar al nuevo conductor que tarda en poner el guiño o que anda demasiado lento. La verdad que el nuevo conductor le metió un par de rayones más al auto, no es que está haciendo gala de un manejo extraordinario, pero es muy, muy llamativo que con esta impunidad el que trajo el problema hable de solucionarlo. Bueno, no es llamativo, es la impunidad que regala el blindaje mediático y el dispositivo de poder que sigue rodeando a Macri y que, fíjense ustedes, vuelve a soñar con él en la presidencia, porque esta presencia sostenida de Macri, sus viajes a Córdoba, a Rosario, toda su aparición internacional, ahora lo que va a hacer de volver a viajar a lo de sus amigos los jeques, es reflejo del sueño de un sector del establishment internacional, encarnado por Werner, en lo que escuchaban recién, y un sector del establishment local, de volver a verlo en la presidencia directamente a él, como el que mejor encarna esa reacción frente a cualquier intento de revertir las desigualdades estructurales que tiene la Argentina. En ese contexto es que se da la negociación del gobierno argentino con el fondo, y es donde aparece lo fresco que pudimos establecer hablando esta tarde con un par de miembros importantes de la delegación que acompañó al presidente. Hubo reuniones con todos, en Roma y en Glasgow. Estaban presentes estos dos personajes centrales en la discusión. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que ahora la tiene a rienda corta a Kristalina Georgieva, y David Lipton, otro de los signatarios del acuerdo de Macri con el Fondo Monetario, que ahora asesora, mala suerte que tenemos, ¿no? Ahora asesora a la jefa del Tesoro en Estados Unidos como su brazo internacional. Lipton también fue responsable clave, en el caso de él era el subdirector gerente debajo de Christine Lagarde, y es quien le habla al oído a la que le da las órdenes a Kristalina Georgieva. ¿Cómo están las cosas? Bueno, las reuniones no fueron buenas. En lenguaje diplomático, tanto Georgieva como Alberto Fernández como Guzmán dijeron, cuando comunicaron los resultados, dijeron, fueron buenas reuniones. Bueno, en lenguaje diplomático, buena es paradójicamente sinónimo de mala, mediocre tirando a mala. Si no, dicen extraordinaria reunión, gran reunión, productiva, fructífera reunión. Buena es que no se movió mucho. Y esto lo confirman las fuentes. A pesar de que la última reunión que tuvo Guzmán con Julie Kozak fue más prolongada y se habló de temas ya más concretos, es evidente que Washington está más hostil, que no quiere ceder en función de lo que exige Argentina, que es, che, vos violaste tu propio estatuto para darle esta montaña de plata a Macri, ahora cambia en algo la refinanciación que solés ofrecer para aliviarle un poco esa carga a la Argentina. Nada de eso por ahora. Biden no le está dando prácticamente bolilla a Latinoamérica, no le interesa, tiene que recomponer en Estados Unidos. Y el escenario de no acordar, de que no haya acuerdo con el Fondo Monetario, está de vuelta sobre la mesa. No está de vuelta sobre la mesa porque lo imponga Guzmán en su giro hacia una posición más contestataria, como le reprochan los que antes lo encomiaban, lo destacaban como una especie de tapón antipopulista dentro del gobierno. Ahora son los mismos los que le dicen que es un tero, que falsea las posiciones públicas con las privadas.
Guzmán, la verdad que en este aspecto hay que reconocérselo, dice lo mismo en on que en off. Lo dice lo mismo puertas adentro que puertas afuera. Y así como aplicó durante la primera mitad de este año un ajuste fiscal ortodoxo, realmente muy, muy tajante, ahora se enfrenta a esta posición más dura de Estados Unidos y dice, es un escenario el no acordar. Otro de los miembros de la delegación que habla mucho de economía y de economía internacional con Alberto Fernández, me dijo que el escenario de no acordar sería un escenario empujado. Algo así como el default cuando fue la época de los juicios de Griesa, la cláusula Rufo, la situación a la cual en aquel momento se vio empujada la Argentina por un juicio y un juez que trabajaba abiertamente para los acreedores. Bueno, el gobierno no está construyendo el escenario de no acordar. Dejó caer la querella criminal que había iniciado contra Macri y contra los que gestaron esta deuda, no convocó a la gente a opinar sobre esto, no metió el tema en la campaña, ahora se metió solito. ¿Y qué dicen en el gobierno? ¿Qué costo pueden exigirle que pague al Fondo Monetario por haber violado sus normas al prestarle a Macri? 3 cosas. Una, que el fondo devuelva los DEG, la moneda del fondo que emitió para asistir a los países por los efectos de la pandemia. Claro, Argentina entraron y salieron porque se fueron en el vencimiento. Ayer volvió a haber un pago de intereses. En diciembre hay un nuevo pago. Lo que dicen es, esa plata, si firmamos, les vamos a pedir que nos la devuelvan. O sea, que haya 4.000 millones frescos para la Argentina, que fueron los que no se pudieron usar, que todos los demás países sí pudieron. El segundo, un refuerzo adicional de las reservas. ¿Para qué? Y bueno, para contener la corrida que estiman en el gobierno puede llegar a producirse el año que viene ante cualquier atisbo de rebeldía frente a las auditorías del fondo. Y tercero, que no exijan superávit fiscal hasta dentro de al menos 3 o 4 años. Están hablando de patear esa meta del déficit cero que el fondo siempre le termina exigiendo a los países. Es más, no exige déficit cero, exige superávit para que le empiecen a repagar, lógicamente. De vuelta, el escenario es un escenario que empuja más Washington que Buenos Aires. Pero, claro, es algo que acá, después de las elecciones, va a manifestarse con toda su fuerza. Esto es lo que argumenta en su favor el gobierno argentino. Vos ves esto y decís, bueno, el que tiene que sentarse a negociar es el fondo. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina representa más del 60% de la cartera prestada por el Fondo Monetario a todos sus clientes del planeta. Ahora, no es tan así, porque el fondo no es que va a quebrar si no le paga Argentina. El fondo es un club de países ricos que nació en la Segunda Posguerra Mundial para sostener la hegemonía estadounidense sobre todo Occidente. Es cierto, uno ve esto y dice, che, qué fuerte, ¿no? Todo eso rojo es Argentina. Los otros son los demás países que le deben al Fondo Monetario. Ahora, hay otro gráfico que es muy impactante respecto de a dónde fueron estos dólares que hoy representan el 60% de la cartera prestada del Fondo Monetario. Hay un informe que entregó el Banco Central a pedido del presidente a fines del año pasado que cuenta esto, que encaja perfectamente el crédito que desembolsó el Fondo Monetario por 44.700 millones de dólares con la fuga de capitales, o sea, la compra de dólares para atesoramiento que llevaron adelante los argentinos en esos 2 últimos años de Macri, en la aceleración de la crisis, 2018-2019 también. Fueron 45.100 millones de dólares. Ahora, fíjate vos qué interesante este corte que hace el propio Banco Central. Dentro de los que compraron esos 45.000 millones de dólares en los 2 últimos años del macrismo, o sea, cuando todo se desmoronaba, los 100 principales compradores se compraron casi 25.000 millones, o sea, más de la mitad. Son estos argentinos, los socios locales del Fondo Monetario, los que se compraron dólares a 45 pesos, que hoy tenemos que devolver a 100, al oficial 105, o, si preferís, a 200 casi en el mercado paralelo. Y los 10 mayores compradores, se compraron casi 8.000 millones de dólares.
Los nombres, claro, el Banco Central no los publicó, pero sí los publicó Horacio Berbisky, poquito antes de la cuarentena más dura, ya por abril, mayo del año pasado. Están todos, están todos. No se puede hablar ahí de enemigos de este gobierno, de amigos del anterior, son los que siempre son amigos de todos. Hay Eskenazi, hay Brito, hay Wertheim, hay Catena, hay Ayerza, hay Escasani. Está Mauricio Filiberti, el nuevo dueño de Edenor, cuyo vocero ahora va a competir por la presidencia de Independiente. Están los Brown, está Urquía. Bueno, un montón de gente. Siguen las firmas, como dicen las solicitadas, ¿no?